Vengo desde San Marcos, donde soy profesor, al igual que era Héctor Béjar. Como verán, es un libro de 800 páginas casi, ¿no? Que tiene un título provocador, ¿no? Y respetuoso para la historia tradicional, ¿no? Historia del Perú para descontentos, ¿no? Debiera ser historia del Perú para las mayorías, porque las mayorías estamos descontentos con este sistema económico. Si de cada 100 trabajadores en edad de trabajar entre 15 a 65 años, lo que se llama la población económicamente activa, 70 son informales, es decir, se la buscan. Si solo un tercio de trabajadores tienen cobertura de salud, es decir, de seguridad social, si millones de trabajadores estamos bajo el régimen de FP, o prácticamente somos asaltados por las FP en un robo legalizado, ¿no? Entonces, para mí, realmente un compromiso, hasta cierto punto un honor, presentar este libro organizado en 39 capítulos que realmente tiene como subtítulo Vieja Crónica y Mal Gobierno, porque es lo que tenemos históricamente hablando. Por último, el último gorro, la otra historia, la que nos oculta, ¿no? Es decir, más subversivo no puede ser, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, historia crítica, lo que nos oculta, lo que no se dice. Entonces, de ese punto de vista, es un libro de historia del Perú para las mayorías, para los descontentos, como dice el autor. Esta cosa muy intelectual es consecuente entre el pensar y el hacer. No es un historiador, es un protagonista de la historia, hace historia. Ya ha hablado Héctor, la presencia, por ejemplo, los temas tabú. Muy poco sabíamos, por ejemplo, los intereses de Mariano Ignacio Prado como presidente de la República, como accionista en capitales en Chile, antes de la guerra y durante la guerra del guano y el salitre. Muy poco sabíamos cuál ha sido la participación de los negros argentinos, ¿no?, que los mandaban los batallones de caballería. Muy poco sabíamos, por ejemplo, del batallón Vulcano, 600, 800 chinos vestidos de ejército chileno, que eran a la cabecera de las tropas de Lynch en el trayecto de Pisco a Lima, ¿no? Entonces, esa historia que no se cuenta en el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, el periodo 68-75, gobierno que todavía no es asumido, ¿no?, comprendido por la izquierda marxista. A mí me parece paradójico, ¿no?, pero hoy día, si tratamos de defender los recursos naturales, la soberanía del petróleo, del gas, para la masificación del gas, para que los peruanos paguemos 12 soles mensuales en lugar de pagar 38 o más por un balón de gas licuado de petróleo, vean las consecuencias en Villa Salvador, ¿no?, el 23 de enero, tenemos que referirnos a Velasco Alvarado. Y antes de Velasco Alvarado, los frentes de defensa del petróleo, donde también lo vemos a Héctor, ¿no? Y algo paradójico, hasta Luis Miro Quesada de la Guerra, como tú lo mencionas también, formaba parte de una campaña contra la IPC, siendo director del comercio. Hay notas, páginas sobre estas diversas tensiones, contradicciones
que se mueven alrededor del tema central, que es el carácter colonial de nuestra economía. Tenemos, en medio de una globalización, fuimos globalizados con el guano, fuimos globalizados antes con el oro y la plata que salía de Potosí y de la mina del Perú. Por eso, un religioso español de la escuela escolástica de Salamanca decía: no es oro y plata lo que llega a España, sino sangre y sudor de indios. Bueno, poco de esto ha cambiado. Uno de los temas ejes en el Perú republicano que señala Héctor en este libro es la baja tributación, ¿no? Es decir, tanto los proyectos de Leguía como los proyectos de Odría tuvieron que basarse en el endeudamiento externo para financiar la inversión pública. Yo quiero contar, por ejemplo, los capítulos referidos a la intervención de los militares. Como bien señala, y no es de él, lo cita, 19 de julio, el primer golpe militar institucional. Era un golpe tan esperado que Manuel Prado de Ugarteche, con 20 acólitos, seguidores, entre ellos Chupito Ortiz de Ceballos, ¿no?, esperaban el golpe. Decían: caramba, se están demorando, ¿no? A las 3 de la mañana, el general o el coronel de Fuerzas Especiales rompe con sus tanquetas y estaba hasta la sobrina de Quesada, porque querían ver cómo era un golpe de Estado, ¿no? Entonces, esperado, ¿por qué? Porque evidentemente las Fuerzas Armadas, al margen del primer golpe institucional, donde se acuerda, ¿no?, que se va a convocar a nuevas elecciones, porque de ninguna manera se podía aceptar que el APRA con Víctor Raúl llegase al gobierno. Por la necesidad histórica que se ve allí, previo a octubre del 68, vemos nosotros que, igual que ahora, el Perú está en una gran crisis moral, política. El gabinete de Tercey dura, creo, 24 horas o hasta menos, ¿no? No pudo ni ponerse la faja, ¿no? Contrabando, ¿no? ¿Y quiénes eran los principales contrabandistas? Las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la FARC. O sea, una descomposición moral. Y no hace poco las guerrillas habían desatado tanto en el centro, sur del país, ¿no? Entonces, la toma de tierras, es decir, una gran efervescencia social, la necesidad del golpe, es una necesidad histórica. Podemos discrepar, pero las reformas estructurales, miren el nombre, reformas estructurales, las que se aplican en el 68, y también tiene esa categoría auspiciada por el Banco Mundial, reformas estructurales, siendo la más importante la reforma agraria, evidentemente, la reforma industrial, la reforma financiera, la presencia del Estado en la economía, que hoy es denostada, pero que habría, como bien dice en la parte final de su intervención Héctor, hay que pensar, repensar un modelo, para que uno se pregunte cómo nos han gobernado y cómo nos están gobernando, porque si algo tiene actualidad este libro, ante la descomposición, vemos el esquema, toda la corrupción generalizada al más alto nivel, es evidente que este libro es cada vez urgente y necesario. Nathan Baquet, a muchos años atrás, 60, escribió un libro, La visión de los vencidos, ¿no?, y comparaba México con Perú. Mientras en México las poblaciones indígenas, autóctonas, de una u otra forma entraron al proceso de lo que Arrieta llamaría aculturado, se articularon al mundo occidental. En el Perú no pasó el mismo proceso. Entonces, aquí lo que tenemos es, de una u otra forma, una nueva visión de los vencidos, digamos, los descontentos, pero que luchan. Yo, en el mundo académico, soy profesor en San Marcos, pero en el mundo laboral asesoro
negociaciones colectivas, ¿no? Y yo siempre le digo a los trabajadores, todos los derechos que ven ustedes en su pliego de reclamos, en su negociación colectiva, han sido producto, ¿no?, de una oposición al capital, de lo que llamo una redistribución de la riqueza. Pero a mí me parece importante que este tipo de reuniones plantea también alternativas. Dice, ¿y cuál es la alternativa? Cambiar el modelo. Miren lo que está pasando en Chile. Los jubilados, los pensionistas, los jóvenes, ¿no?, están a la vanguardia. Yo nunca he visto una manifestación de casi 2 millones en las calles de Santiago, ¿no?, protestando contra un modelo que ya se agotó. Pero en la parte final, dice Héctor, cambiar el modelo significa iniciar una reforma tributaria para que las grandes empresas paguen impuestos y dedicar esos recursos a respaldar a las pequeñas empresas urbanas y a la agricultura, que son grandes generadoras de empleo. Basar las finanzas del gobierno más sobre impuestos directos a la riqueza. Acá sucede lo inverso. Los impuestos indirectos, IGB, y los impuestos selectivos son el 70% o más frente a los impuestos directos que gravan la riqueza por los beneficios. Todo ello siempre que la economía se ponga de pie. Pero para que la economía se ponga de pie, el pueblo debe ponerse de pie. Y nuestra labor, Héctor Béjar, es contribuir a ello. Muchas gracias, Héctor, por este libro. Muchas gracias por tu contribución. La verdad, vamos a tener que difundir este libro, repito, Historia del Perú para descontentos.